Runcal, soy psicólogo, soy terapeuta familiar sistémico y soy especialista en alta sensibilidad. Bueno, es una cosa que conocí hace más o menos unos 3 años y realmente es algo que me ha llegado a apasionar porque, bueno, me parece muy interesante todo lo que supone y empecé a identificar, bueno, muchas cosas una vez que lo supe en personas muy queridas, personas cercanas, y hay muchas cosas con las que yo también me identifico, aunque quizás no me considere yo altamente sensible, pero sí sensible y bastante empático, ¿no? Entonces, bueno, yo me metí a ver esto y me di cuenta que tiene una base científica importante y bueno, eso me hizo ilusión porque, bueno, desde el punto de vista profesional, hay tantas cosas bueno, que algo tenga una base científica y sea algo serio es, bueno, es algo que yo valoro al menos, ¿no? Pero al margen de eso, disfruto mucho del trabajo con estas personas, con estas familias, con estos niños. Y tengo, bueno, ya varios años de experiencia trabajando con niños de todas las edades. A lo mejor no muy pequeñitos, no con bebés, pero sí con niños desde los 4 años más o menos he tenido hasta adolescentes, ¿no? Y adultos. Y es muy gratificante trabajar con estas personas porque, bueno, son geniales, es muy agradable estar con ellos, en fin. Me apasiona mucho el trabajo con ellos, ¿no? Esta es un poco mi historia, ¿no? Yo cuando empecé a meterme en esto, vi quiénes eran las personas referentes y busqué la manera de tener esta información y de formarme. Y al final terminé haciendo una formación con la doctora Leinaru, que es la que tiene, digamos, como lleva la batuta ya desde hace varios años en esto a nivel mundial, ¿no? Y bueno, estoy allí reconocido en su página web como uno de los especialistas que está, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Y aparte de eso también soy un profesional asociado a APACE, que es la Asociación de Personas Altamente Sensibles de España. Entonces, bueno, esto es un poco como mi currículum, ¿no? Y a partir de ahora, pues, lo que sí quisiera es mostraros cuál es mi visión, bueno, y lo que he aprendido, sobre todo de la doctora Linaron, de la alta sensibilidad, para que sepamos de qué estamos hablando exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, voy a ir a una presentación que he preparado para esto. Y, bueno, aquí la tenemos. Espero que la estén viendo ya. Y bueno, comenzamos, ¿no? Yo le he titulado ¿Es mi hijo altamente sensible? Pensando en, bueno, en que pudiera una persona que no conoce sobre el tema saber exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Aunque sé que aquí hay personas que ya saben bien de qué se trata el tema. De todas maneras, yo creo que es importante que lo mencione, ¿no? Que la alta sensibilidad tiene el nombre científico de la sensibilidad y procesamiento sensorial y es un rasgo de personalidad que se estima que está presente en el 20% de la población, ¿no? Y que supone una mayor reactividad del sistema nervioso central, ¿no? Es un rasgo del temperamento, que es la parte heredada de la personalidad, es una cosa con la que se nace, entonces, ¿no? Es algo genético y no tiene por qué suponer un trastorno o un problema. Simplemente es que estas personas nacen con un cerebro que está diseñado o un sistema nervioso que está diseñado para responder de una forma muy particular al medio ambiente, o de una forma más intensa, tanto estímulos que vengan desde afuera como estímulos que puedan venir desde adentro, como pensamientos o emociones, ¿no? Y esto pues hace que a las personas que tienen este rasgo de personalidad se les llame personas altamente sensibles o PAS, y a los niños, niños altamente sensibles o NAS, ¿sí? Entonces, según la doctora Lignarum, hay 4 características básicas que definen a la alta sensibilidad y las vamos a ir mirando un poco más en detenimiento, pero en general son estas 4, ¿no? Se supone que para que una persona tenga el rasgo tiene que tener la presencia de estas 4 características, ¿no? Una de ellas es el procesamiento profundo de la información, que ya hablaremos de qué es. Otra es la intensidad emocional y la alta empatía.
la sensibilidad a los detalles, a las sutilezas, y una mayor facilidad para sobreestimularse o saturarse, ¿no? Pero ¿qué son estas cosas, no? Y cómo se expresan, es lo que veremos ahora un poco más adelante. Hay una cosa que es muy importante, y es que existe mucha variedad entre las personas altamente sensibles. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, ocurre porque una persona altamente sensible nace con este rasgo dentro de otra serie de rasgos que tiene, ¿no? No es lo mismo una persona altamente sensible introvertida que extrovertida, ¿no? Su rasgo se va a modular o se va a expresar de una manera particular según si esa persona tiene otros rasgos, ¿no? Si es, por ejemplo, una persona que es buscadora de sensaciones, es decir, una persona que le guste vivir, buscar emociones, la adrenalina, este tipo de personas también pueden tener rasgos de alta sensibilidad, ¿no? Así como otros de los rasgos que también se heredan, ¿no? Pero aparte de lo que ya viene heredado, ¿no? También está el entorno donde nace, en qué cultura nace. No es lo mismo que nazca una niña en Dinamarca, por ejemplo, una hija única, que sea de Dinamarca, que nazca un niño en la India, en una familia de 7 hermanos. O sea, su rasgo de la alta sensibilidad se va a modular de acuerdo también a la cultura donde nació. Va a modular la expresión, como se modula de los genes, ¿no? Y otra cosa que también puede influir mucho en cómo se expresa el rasgo es el género bueno, o el sexo, ¿no? Biológico de las personas, pero el género tiene mucho que ver porque la sociedad tiene una serie de expectativas acerca de lo que tienen que hacer los hombres y las mujeres, y en muchos casos sensibilidad puede ser equiparado a debilidad, a falta de hombría, etc. Entonces es muy importante que esto pueda hacer que se module la expresión de este rasgo, ¿sí? De todas maneras, va a haber un momento de preguntas en donde podremos contestarlo, ¿no? Por otro lado, también la familia donde naces también es importante, la comunidad donde naces también es importante. Y hay otra cosa que también modula el rasgo, que es el momento vital en donde esté esta persona ubicada, ¿no? Si el rasgo de la alta sensibilidad se puede expresar de una manera durante la infancia, durante la adolescencia de otra, y durante la adultez de otra. Eso, por ejemplo, lo podemos ver como a lo mejor un adolescente no se va a saturar o se va a sobreestimular tan fácilmente, quizás si está en una fiesta, como o sea, como le ocurriría a lo mejor de adulto, o le ocurría cuando era un niño, ¿no? O sea, también el paso del tiempo y el desarrollo van modulando la expresión de este rasgo. Y eso es interesante porque eso hace que uno vaya viendo como que hay un estilo personal de sensibilidad, ¿no? Y la autora Aran le gusta compararlo con orquídeas, porque las orquídeas son flores que tienen muchísimos tipos, es una especie que tiene muchísimas variantes, y así pues son las personas altamente sensibles también, ¿no? Hay mucha variabilidad. Bueno, entonces esto nos lleva a tener como una visión de distintos perfiles de niños altamente sensibles, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos que sean más introvertidos quizás y otros que son más extrovertidos, aunque también va a tener que ver mucho en qué contexto los veas, porque si están en un contexto donde ellos se sienten confiados, se sienten queridos, a lo mejor estos que son más introvertidos o los que son más introvertidos van a expresarse mucho más, ¿no? Pero esto nos habla de su sensibilidad ante el contexto, ¿no? Lo importante que es lo que tiene alrededor para sacar de ellos según qué cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, si recordamos estas 4 características que teníamos, vamos a empezar un poco a definirlas. Y vamos a empezar por esta, que es una de las principales, que es el procesamiento profundo, ¿no? Hemos dicho que el cerebro de estas personas está diseñado desde que nacen para procesar los estímulos de forma mucho más profunda. Y eso quiere decir que esto les ocurre de forma automática y que es un proceso que no controlan. Y es por eso que muchas veces se puede ver que ellos como que escanean las situaciones, como que necesitan hacer como un scanning y procesar lo que está pasando en las experiencias. Y ese procesamiento que ellos hacen es como si fueran los estómagos de una vaca. O sea, hacen
pasa por 4 estómagos. O sea, necesitan procesar más. Lo procesan todo más, lo dividen en más categorías y tienen toman en cuenta muchísimas más matices y singularidades de la información para poder procesarla, ¿no? Entonces, por eso lo comparo con el tema de las vacas, ¿no? Porque tienen que procesar 4 veces con los 4 estómagos, ¿no? En vez de con uno solo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ver esto desde afuera? Pues se puede ver que pueden tardar más en responder, que pueden tener una capacidad de anticiparse más a las consecuencias, porque el procesamiento les lleva a plantearse distintos escenarios. Entonces ves un niño que a lo mejor va a entrar, que no son todos que son así, recuerden que hay diferencias, pero un ejemplo típico es un niño que va a entrar en un parque y antes de entrar se frena, ve quién está, en qué parte del parque, por dónde puede entrar para evitar a un lugar que no quieren, por el que no quiere pasar, porque lo puedan tropezar, o si se va a caer, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería una de las cosas. También esto se puede ver en las reflexiones más profundas, también en poder tener un lenguaje o un sentido del humor por encima de lo que se espera para su edad, en tener mayor conciencia de los riesgos, de ser más detallistas, más meticulosos, y bueno, la preocupación por temas trascendentales, por las injusticias, en fin, ¿no? Esta forma de procesar la información también lleva a que, como el cerebro está haciendo un esfuerzo importante para poder analizarlo todo y a profundidad, entonces, si luego la persona va y se equivoca, es como que le da mucha rabia porque el cerebro en este caso piensa, ¿no? O sea, hemos hecho todo este trabajo para poder llegar hasta a la conclusión que llegamos y encima nos vamos a equivocar, ¿no? Entonces, les gusta mucho que les hagan las cosas bien a la primera, ¿no? Pero precisamente por este estilo de procesamiento, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya iremos hablando de esta porque esta se relaciona con todas las demás, ¿no? Entonces tenemos el procesamiento profundo, tenemos luego, ah, hay cosas que suelen preocupar por la experiencia que yo tengo trabajando con los padres, acompañando a los representantes y todo esto, hay cosas que suelen preocupar más a los padres con respecto al procesamiento profundo, ¿no? Por ejemplo, les preocupa que el niño esté anticipando tantas veces el futuro o recordando el pasado y todavía procesando cosas del pasado que no viva el presente, ¿no? Y entonces eso haga bueno, que la pasen mal y que sufran, ¿no? O que, por ejemplo, tenga tanta conciencia, ¿no? Que es otra de las cosas importantes, ¿no? Que el área del cerebro que está relacionada con la conciencia de mi propio cuerpo, con la conciencia de lo que está pasando afuera, es un área que se ha visto en investigaciones que está mucho más activada en las personas altamente sensibles que en gente que no tiene el rasgo. Entonces, eso hace que también no, no dejen pasar las cosas así como tal. O sea, es como que hay cosas que no pueden dejar pasar así de fácil, sino que las ven y no lo pueden evitar. Y esto, bueno, influye en cómo se relacionan con el mundo y con las personas, ¿no? Bueno, al final, otra cosa que preocupa también a los padres con respecto a esto es que las cosas que escapan a su control los agobien mucho y que sufran por esto. O que, por ejemplo, porque no les hagan las cosas bien a la primera, abandonen, ¿no? O que pierda oportunidades de desarrollo porque hace el margen y no participar por estar anticipando que no se van a encontrar bien en cierto sitio, que si van a un cierto sitio no van a tener la ayuda que necesitan, ¿no? Y bueno, también que en un momento dado no hay tiempo para pararse a procesar, sino que hay que tomar decisiones rápidas y bueno, a veces eso puede ser una desventaja, aunque en otros momentos es una ventaja y por eso también no quiero dejar poner todo lo positivo que tiene esta parte, ¿no? Que, claro, esta mayor capacidad de anticipación puede llevarlos a tener menos accidentes. Existen estudios de que algunos de ellos, o la mayoría de ellos, no se hace, digamos, daño con tanta frecuencia como otros niños, que normalmente cuidan bien de su salud y esto les puede traer mejor calidad de vida y mejor expectativa de vida, que tarden más en decidirse, pero que si hacen un procesamiento más fino, puede que tengan menos posibilidades de equivocarse, ¿no? Y bueno, esta capacidad de reflexión y esta capacidad de procesar profundamente las experiencias que me hacen que aprovechen
muy bien la psicoterapia o cualquier terapia que tenga que ver con reflexionar, con conectarse con las emociones. Esto siempre y cuando no hayan pasado por experiencias bueno, que hayan sido muy traumáticas y no hayan quedado, digamos, en condiciones de poder hacerlo, pero la mayoría lo puede hacer. Y eso es una cosa que yo he visto en mi práctica bueno, que puedo deciros que de verdad es así, que avanzan bastante rápido y hacen muchos, como decimos los psicólogos, insights, hacen muchos saltos y avances importantes rápido, ¿no? Y bueno, el hecho de que también tarden más en entrar a una situación nueva no quiere decir que luego no lo hagan sin ningún problema, ¿no? ¿Cuál es la otra cosa entonces que está relacionada con este procesamiento profundo, ¿no? Tiene que ver con una imagen que hay aquí de una persona entrando cada vez más dentro de un corazón, ¿no? Cada vez más dentro de una emoción. Cuando yo proceso todo más profundamente, o mientras más profundamente me meto yo en el procesamiento de una emoción, más intensamente la siento. Entonces, como mi cerebro está diseñado para hacerlo, lo normal es que yo entonces siente intensamente las emociones. Y las emociones que sienten las personas altamente sensibles son exactamente las mismas a las que sentimos los que puede que no tengamos el rasgo, pero son más intensas, ¿no? Hay como picos y valles más altos, no, es como más tipo montaña rusa, ¿no? ¿Y esto cómo se puede ver desde afuera? Bueno, posiblemente desde afuera se pueda decir, puedan recibir comentarios así como, bueno, esto no es para tanto, ¿no? Estás exagerando, no se puede sentir no es para tanto, ¿no? Pero el hecho es que, bueno, para cómo ellos procesan la información, eso es lo normal. No es tanto tampoco, sino que es lo normal. Lo que pasa es que socialmente eso, pues también hay unas expectativas con respecto a cuándo puedes sentir algo, con qué intensidad, dónde, y todo eso, pues claro, choca con estas expectativas. Si tú eres una persona que siente muchas más emociones, sobre todo si eres un varón, como decíamos anteriormente, ¿no? Vale, también puede ser que lo sienten intensamente, pero que no lo expresen. Pero no quiere decir que no lo sienten intensamente. Esto pasa, por ejemplo, con los que son introvertidos, que aparte se estima que son un 70% más o menos de las personas altamente sensibles, ¿no? Son la mayoría. Esta intensidad emocional también tampoco es digamos, una consecuencia de una situación traumática, sino que es algo que ha pasado desde que son muy pequeñitos, ¿no? Y esto, pues, esta misma intensidad, por ejemplo, con tema de la vergüenza, les puede hacer que sean muy sensibles o que se puedan sentir afectados, bueno, por comentarios que hacen los demás, por la crítica o por la culpa, ¿no? Entonces, bueno, cuando también tienen una necesidad de conectar profundamente con las otras personas, de tener amistades con significado, de ir más adentro, y esto mismo también a veces les hace que como se sienten tan cerca de los otros y se sienten tan empáticos, ¿no? Se pueden poner tanto en la piel de los demás que les cueste a veces decirle a los demás que no, que les cueste a veces poner a los demás límites, ¿no? Porque sufren mucho el hecho o sienten mucho el desagrado que supone tener que ponerse a discutir o la posibilidad, o a lo mejor les da miedo que una persona que quieren mucho los rechace, ¿no? Entonces, esto también es importante, ¿no? A veces también son tan empáticos que pueden tomarse para sí mismos las emociones de los demás, ¿no? Como que si se contagiaran. Pero al mismo tiempo también, bueno, esto les permite estar muy cerca de los demás y también ser queridos por ese lado, ¿no? También no es de extrañar que si esto les sucede, pues se identifiquen también con causas de justicia y con temas de desigualdad y que sean muy sensibles con los animales, con la naturaleza en general. Y al mismo tiempo también hace que cuando a veces se les disciplina de según qué manera, puedan llegar a bloquearse o a descomponerse y a expresarlo de distintas formas, ¿no? Pero ¿qué es lo positivo, digamos, de esto? O, perdón, ¿qué es lo que más preocupa a los padres primero? Y después iremos con lo positivo. Bueno, que pueda estar sufriendo como en exceso por la intensidad con la que vive ciertas emociones,
que se abrumen por no poder gestionar estas emociones. Bueno, tener que tratar con terceros y explicar a familiares, a maestros, a tutores, por qué, o sea, por qué él reacciona así, ¿no? Gestionar esto con terceras personas a veces también preocupa a los padres. Y también lo que vimos con respecto a las relaciones con los demás, ¿no? Que sus hijos, bueno, les preocupa que sus hijos sean capaces de poner límites a los demás, incluso aunque los quieran, y bueno, les preocupa que pueden hacerse un poco dependientes de otras personas o incluso también que puedan ser un blanco más fácil del bullying, ¿no? También puede ser que si prefiere estar con grupos pequeños es más introvertido o si se satura, como veremos más adelante también, les puede preocupar a los padres que se aísle un poco socialmente, ¿no? Que no quiera participar en ciertas actividades, que pierda oportunidades de desarrollo por no querer entrar y participar en esto, ¿no? Que se contagien las emociones de los demás y también muchas veces uno de los retos más grandes para los padres es saber cómo acompañar o saber cómo, hasta qué punto tienes que forzar que se involucren en ciertas actividades, hasta qué punto tienes que respetarlo, ¿no? Cuando te estás yendo a un extremo o a otro, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que preocupan a los padres normalmente y son las que yo veo en las sesiones, pero también, o en mi experiencia clínica, también tiene muchas cosas positivas esta parte, ¿no? Porque al anticiparse más fácilmente las necesidades de los demás, al ser empáticos, pues, claro, pueden ser muy queridos, ¿no? Y, y esta mayor consenso social y medioambiental, etcétera, los puede llevar a involucrarse en proyectos muy valiosos, ¿no? Y también es interesante que las emociones las pueden vivir intensamente. Las emociones que viven intensamente no son solamente las negativas, sino que también son las emociones positivas. Con lo cual, también el disfrute, el amor, también lo viven así. Y es interesante porque en un estudio que se hizo muy serio con resonancias magnéticas funcionales, viendo la actividad del cerebro, se determinó que las personas altamente sensibles reaccionan más a las emociones positivas que a las negativas. Con lo cual, esto es algo muy interesante, ¿no? Y es una muy buena noticia. Y bueno, puede que naturalmente tenga una mayor inteligencia emocional en muchos aspectos. Y bueno, son gente que, como posiblemente algunos de vosotros, son gente que se puede dedicar y tiene mucho éxito en profesiones que tienen que ver con el servicio al otro, con educación, con, bueno, incluso con ventas y con una serie de cosas, ¿no? Hay mucha gente brillante y famosa que es altamente sensible. El otro tema, que sería, aparte de la profundidad del procesamiento, la alta emocionalidad y la empatía, es la sensibilidad a las sutilezas, ¿no? El hecho de poder apreciar pequeños detalles y matices, diferencias en estímulos como imágenes, olores, texturas, ¿no? Que al mismo tiempo también tiene la parte de que puede que tengan un más bajo umbral del dolor, lo que significa que más rápidamente pueden llegar a sentir el dolor. Esto no son todos, pero muchos de ellos les puede pasar esto. O alguna medicación, o a la cafeína, o alguna cosa de esta, ¿no? Entonces, bueno, también es una cosa típica que les pueda molestar las etiquetas de la ropa, ciertos tejidos, la ropa mojada, la arena, la costura de los calcetines, todo esto también es muy personal, ¿sí? Porque como vimos antes, el rasgo se modula con otras cosas, ¿no? Y bueno, también esto les da la posibilidad de apreciar el arte, la cultura y de captar fácilmente los estados de ánimo de los demás, ¿no? De notar si alguien, por ejemplo, se ha, eh, perdón, si alguien se ha cambiado el corte de cabello, si tenía algo en la ropa que después no tenía, este tipo de cosas. O, por ejemplo, notar los distintos tipos de blanco, ¿no? No, este es blanco hueso, este es blanco, o distintos matices, que son comentarios que, por ejemplo, me han hecho los niños en las sesiones, en la consulta, ¿no? Vale, ¿qué preocuparía a los padres sobre esto y a los cuidadores? Bueno, les suele preocupar la gestión diaria de esa meticulosidad, digamos así, porque claro, a veces con las rutinas diarias no hay el tiempo para poder pararse a ver todas estas cosas y para procesar todo aquello.
Y bueno, hay que preparar y planificar y eso trae una serie bueno, de cargas a los cuidadores que les preocupan, ¿no? Y bueno, cuando a veces son como puntillosos o ven ciertos detalles y no pueden dejar de verlos, y cómo eso puede interactuar, o sea, cómo puede eso afectar en las relaciones con los demás, ¿no? Y además la forma en que lo pueden llegar a decir. Eso también tiene que ver con el tema que viene a continuación, que es el tema de la saturación, ¿no? Pero bueno, lo positivo de esto es que, claro, esto les puede permitir llegar muy lejos en ciertas, para según qué cosas es muy bueno ser detallista y poder apreciar las pequeñas cosas, ¿no? Este, por allí decían que a lo mejor la persona que se dio cuenta que el cigarrillo era algo dañino fue un altamente sensible y al principio a lo mejor nadie reparaba en eso y luego pues nos hemos dado cuenta todos de que eso es importante, ¿no? Vale. Bueno, esta es la otra parte que le sucede, ¿no? Como este sistema nervioso que puede procesar todo tan a profundidad y que lo hace de forma automática y que además puede conectarse con los demás y sentir las cosas de una manera tan automática, lo que le ocurre es que, claro, es como si fuera un teléfono, un móvil, que te abre 10 aplicaciones al mismo tiempo en cuanto lo enciendes, en comparación con uno que te abre solamente 3 aplicaciones, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que en un momento ese sistema va a colapsar, porque es como un vaso de agua que se rebasa, ¿no? Por todo lo que absorbe. Entonces, cuando esto le sucede, primero que estar en esa circunstancia es algo muy desagradable y puede traer distintos tipos de conductas, ¿no? Y de formas de que se expresa, desde dolores de cabeza hasta, mm, puede incluso hasta ataques de pánico o mareos o molestias más leves, ¿no? Pero el hecho es que cuando están así pueden intentar evitar lugares en donde están, donde hay muchos estímulos, muchas personas, como centros comerciales, este tipo de cosas, ¿no? Incluso fiestas, cumpleaños, etcétera, etcétera, porque es muy desagradable para ellos sentir esto, ¿no? Otra cosa que que suele también pasarles es que ante los cambios, como hay que volver a procesar todo, cuando hay un cambio también hay más posibilidad que se sature. Esto es muy importante, sobre todo de cara a poder gestionarlo, ¿no? Y hay algunos de ellos, además, que, bueno, algunos pueden alejarse y quedarse aislados, que intentar quedarse, o quedarse bloqueados directamente o hacer algún síntoma corporal, pero otros de ellos, más bien, como tienen otras características, se pueden poner muy activos, ¿no? Como unas motos, como dicen aquí en España, ¿no? Como una moto. Y es porque está saturado. Y a veces puede parecer que un niño altamente sensible puede parecer que fuera hiperactivo o incluso que, como también esto les puede ocurrir, que no se concentren bien, que no puedan prestar bien atención. Entonces, claro, eh, si tú lo ves que está en el colegio, sí, a lo mejor es porque en el aula de clase tiene tanta estimulación que le genera esto. Pero luego a lo mejor tú lo sacas de ese ambiente a otro y resulta que todos estos síntomas de hiperactividad o de, o de falta de atención y concentración desaparecen. Entonces, bueno, puedes diferenciar un poco esto de otro tipo de cosas, ¿no? Vale, bueno, evidentemente lo que preocupa de esto es cuando estas somatizaciones o estos síntomas corporales son muy frecuentes, cuando provocan faltas en el colegio o no poder realizar ciertas actividades, ¿no? No poder participar en ciertos eventos o celebraciones, la dificultad cuando hay un cambio, la posible reducción, digamos, de la participación social del niño, ¿no? Tener que gestionar esto, explicarlo a terceros, a otros familiares, etcétera, y que cuando están así, claro, toda su capacidad de empatía se va de paseo por un rato, porque su cerebro está colapsado y no puede conectar con esta parte, ¿no? Bueno, puede que no sean nada empáticos y que precisamente más bien salgan con una patada o en un momento con un comentario muy brusco porque están saturados, ¿no? Y esto es natural, pero cuando dejan de saturarse ya esto desaparece, ¿no? Lo positivo, este,
bueno, que esto quizás puede ser una oportunidad para poder aprender a gestionar mejor el tiempo y los esfuerzos, ¿no? A poder gestionar el día a día para con ellos y de toda la familia inclusive, ¿no? Porque todos en un punto llegamos a un nivel de saturación. Lo que pasa es que ellos, por su forma de procesar la información, tienen tendencia a ir más, a llegar más rápido. Vale, entonces, esto yo creo que es el centro de lo que yo quería también mencionar, ¿no? Que por qué es importante saber si mi hijo es o no altamente sensible. Bueno, porque digamos que las investigaciones que se han hecho lo que apuntan es a que cuando estos niños tienen un acompañamiento que está ajustado a sus necesidades durante la infancia, cuando son mayores tienen muchas más posibilidades de brillar. Y no solamente eso, sino que se ha visto que tienen menos posibilidades de caer en depresión y ansiedad, de tener este tipo de problemas mentales. Eso es muy interesante, que cuando tienen lo que necesitan durante su infancia, en la adultez van a tener menos posibilidades de sufrir estos problemas, ¿no? Menos que la población regular, que el 80% de la población que, que no tiene el rasgo, ¿no? Recordemos que dijimos que un 20% más o menos la, que la parte de la población que lo tenía. Entonces, en cambio que si el entorno no es adecuado, no está ajustado, pues esto se revierte, ¿no? Y lamentablemente pueden tener mayor probabilidad de tener estos problemas en el futuro. Cuando yo, por ejemplo, estoy trabajando con adultos en la consulta, desde que sé esto, a veces llegan personas con estos síntomas y me doy cuenta que son personas altamente sensibles que llevan un estilo de vida que los ha llevado a estar saturados, ¿no? Y que entonces eso les ha provocado este tipo de problemas o que lamentablemente han pasado por circunstancias muy adversas durante su infancia y esto las ha marcado de alguna manera. Aunque también igualmente aprovechan la psicoterapia muchas veces muy bien. De todas maneras, pues aquí está el tema de la esponja, que es una metáfora de cómo absorben todo, de los reactivos que son a esos entornos donde crecen y nacen, y por eso es tan importante poder ajustarse, ¿no? Ok, bueno, entonces, llegados a este punto, muchas veces lo que uno se pregunta, sobre todo la gente que no tiene mucho recorrido aún en esto, es cómo puedo saberlo, ¿no? ¿Cómo puedo saberlo? Aparte, bueno, aparte de todo lo que ya estoy contando, en donde seguramente cada quien irá identificando eh, qué tanto no se acerca el niño o su hijo, su hija, su sobrino, el niño o adolescente que esté pensando en esto, o incluso eh, alguien más de la familia o ustedes mismos, o vosotros mismos, ¿no? O sea, posiblemente ya tengan una idea de qué es esto mucho más clara. Pero de todas maneras, como esto por detrás ha tenido una investigación científica importante, pues hay, digamos, como tanto a nivel de páginas web como a nivel de los libros del autor Aaron, ¿no? Como es el del don de la sensibilidad de la infancia, donde están los test para poder saber si uno tiene el rasgo, ¿no? Entonces, hay también otros test que están online, por ejemplo, en la página de APACE, ¿no? Que es la asociación a la que yo soy un profesional asociado, está el test del doctorado también en español, pero el de adultos nada más. Pero en Pasa España, que ahora mismo lo que voy a hacer es compartirles, eh, compar, compartiros la página de Pasa España para quien no la haya, para quien no la haya visto. Vale, posiblemente alguno de vosotros ya la conoce, pero bueno, aquí tienes el test para niños, el test para adultos, que simplemente tú lo haces y luego te sale un resultado que te va a dar una idea bueno, de si tú puedes tener o no este rasgo. De todas maneras, como ocurre con cualquier test psicológico, un test por sí solo no te va a dar ninguna respuesta acerca de si tú tienes o no el rasgo. Eh, al final hay que hacer una consideración de cuál ha sido la historia de esa persona, si hay otras cosas en su historia que puedan explicar que tenga bueno, que tenga estos signos, ¿no? Que tenga estas formas de ser.
Y bueno, eso siempre es muy importante, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues, siempre contactar con un especialista está bien, como con cualquier otro tipo de cosa, ¿no? En en el caso, digamos, en el caso nuestro, ¿no? En mi caso, por ejemplo, em, yo, yo suelo hacer, digamos, para a veces, bueno, para los padres que me lo piden un informe donde detallo, digamos, cómo se expresa esa sensibilidad en ese niño y donde hago una observación, hago una historia clínica y paso, digamos, los test también, pero lo complemento con muchas otras cosas más y luego le entrego a la familia un informe donde detallo eso y recomendaciones personalizadas, incluso también, por ejemplo, para el colegio. Que esto es muy interesante porque a veces, eh, bueno, en el colegio se puede evitar muchas veces que haya sobreestimulación y saturación con este tipo de cosas, ¿no? Vale, bueno, en todo caso, si queréis ir pensando si tienen alguna pregunta, alguna duda de todo esto que hemos hablado para poder conversarla un poquillo. Bueno, entonces me están diciendo aquí, el ser paz puede afectar o crear problemas físicos como erupciones dérmicas o gástricas. Vale, yo creo que hay muchas diferencias con respecto a esto, pero eh, creo que cada persona altamente sensible, digamos, como que va a expresar con una parte distinta de su cuerpo las cosas que le pasan, ¿no? Es decir, a lo mejor hay alguno que se le inflaman las anginas, ¿no? O las amígdalas, como se dicen. Pero hay otros que si tienen, digamos, esta predisposición como su punto débil es la parte de la piel, pues le saldrá por la piel, ¿no? Entonces sí, puede ser, yo lo he visto mucho, que cuando están saturados o están en situaciones así, empiezan a tener problemas gástricos y problemas también de erupciones de la piel. Eso sin entrar en simbolismos y cosas que se dicen a lo mejor de relación con la madre y todas estas cosas, sin entrar en eso. Simplemente de lo que he visto. ¿Desde qué edad se puede determinar si un niño es NAS? Bueno, la verdad que desde muy pequeñito ya se puede ver ciertas cosas, pero claro, cuando es bebé es como muy aventurado. Bueno, yo creo que desde muy pequeños, no sé, de bebés, no, a lo mejor bebés tendrías que fijarte en ciertas cosas. En los libros de la doctora Aran está escrito, ¿no? Si son bebés, por ejemplo, que tendían a llorar más que los demás, o por el contrario, que no lloran nada, porque es como si anticiparan las necesidades de la madre. Y esto parece un poco surrealista, pero está escrito. Pero claro, todo esto eh, es como muy pronto. Yo creo que más o menos a los 3 años, cuando tú ya estás viendo cómo interactúa y eso, y estás más interesado por lo social, puedes ver ciertas cosas, puedes ver que está como más adelantado, que nota ciertas cosas que otros no notan, que se preocupa por cosas que no se preocupan los demás, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hay un ejemplo de un niño de 3 años y medio que perdió a su abuelo hace un tiempo y cuando lo perdió, como él no tiene hermanos, le dijo a sus padres, porque sus primos sí tienen hermanos, que quería tener un hermanito porque si sus padres se iban, él se iba a quedar solo. Y esto me parece como una manera muy clara de expresar cómo un niño de estos puede llegar con la poca edad que tiene a expresar estas cosas y uno se queda como, bueno, impresionado, ¿no? O flipando, como dicen aquí en España. Pero Mari dice, los pajonas tienen problemas con el lenguaje pragmático o con el lenguaje social. No estoy hablando de las relaciones sociales, sino del lenguaje que se utiliza en las relaciones sociales. Bueno, lo que pasa es que problemas con el lenguaje pragmático, con el lenguaje social, digamos que se pueden tener por muchas razones. Es decir, hay como muchos caminos para llegar al mismo sitio. Eh, entonces, si este niño altamente sensible le está ocurriendo esto, habría que ver que si hay algún otro problema que esté ahí ocurriendo también, que puede estar conjuntamente con la alta sensibilidad o que a lo mejor pueda que tenga que ver con que hay un problema de otro tipo.
Porque los niños que suelen tener este tipo de problemas a lo mejor podrían, y no estoy diciendo que este sea el caso, pero podrían algunos especialistas confundirlos con niños que están dentro del espectro autista. Pero ¿qué pasa? Que el niño altamente sensible va a ser muy empático, va a tener una reciprocidad emocional que se va a sentir cuando estás interactuando con él, que él va a leerte, que va a saber lo que tú necesitas, si no está saturado, por supuesto, ¿no? Que eso también habría que verlo, es muy importante, porque puede ser muy distinto cuando está saturado y cuando no está saturado. Y entonces, pues, a partir de allí, ver que si está presente todo este tema de la empatía, pero también hay estos problemas con el lenguaje social, a lo mejor no estamos hablando aquí de un trastorno de espectro autista, sino estamos hablando de un niño altamente sensible con otro tipo de problemas, ¿sí? Pero si no está lo de la empatía y hay esto, entonces hay que revisar un poquito más a ver qué pasa. Pero bueno, estas son cosas que hay que ver con mucha calma, es una cosa que no se puede tampoco saber con poquita información. Vale. Entonces, bueno, voy a continuar aquí. Voy a compartir otra vez la pantalla para ir a enseñaros otra cosa que es esto que está aquí, que es una cosa que yo he creado a partir de mi experiencia en el trabajo con los niños altamente sensibles, que es la escala, una escala que para evaluar, digamos, cuáles son las habilidades parentales, o sea, o las cosas, precisamente eso que preguntaba, que son importantes de tomar en cuenta para acompañar a un niño altamente sensible. Tiene un nombre larguísimo, así que se resume así, EPAS, ¿no? Entonces, ahora la explicaré un poquito mejor, pero se basa básicamente en esto, ¿no? Que es una cosa que también yo he sacado de el modelo de la autora Aron, pero que lo he adaptado un poco para lo que a mí me funciona. Yo creo que básicamente una persona altamente sensible, sea niña o sea adulta, necesita básicamente estas cuatro cosas, ¿no? La primera es la conciencia y la aceptación de que hay el rasgo, ¿no? Y una valoración positiva de este rasgo. Porque muchas veces esto es crucial porque es como el punto de partida. Y las personas altamente sensibles viven en un mundo que está diseñado por y para el 80% de la población que no lo es. Y muchas veces se pueden llegar a sentir incomprendidos. El sentimiento de incomprensión es uno de los sentimientos que yo veo que está transversal en personas altamente sensibles de todas las edades. Y esto es algo que, bueno, que afecta la autoestima, la autoconfianza, etc. Entonces, una de las primeras cosas es saber qué es esto, poder aceptarlo, hacer el duelo por lo que no guste y dar, digamos, valor a todo lo positivo que tiene muchas cosas positivas, ¿no? La segunda cosa es poder gestionar el nivel de energía para tener un nivel de energía equilibrado y óptimo. Es decir, para evitar saturarse o sobrellevar la saturación una vez que esto ocurre. Entonces, una de las habilidades tendrían que ver con conciencia de aceptación, otras habilidades tendrían que ver con poder acompañarle a tener ese nivel óptimo de energía, otras habilidades tienen que ver con la gestión de las emociones y otras habilidades tienen que ver con la socialización, es decir, con poder acompañar a estos niños a que se relacionen de una forma más efectiva, poniendo límites de una forma asertiva, como se dice, con los demás, ¿no? Que puedan ellos decir lo que quieren sin sin sentirse mal por ello, ¿no? Poder decir no sin sentirse mal, poder tener una relación equilibrada en donde haya reciprocidad, que puedan identificar personas que son tóxicas, que no les convienen y se pueden exponer sobre todo a entornos que les sean favorables y que los hagan brillar, que los hagan de sacar lo mejor de ellos, ¿no? Porque son chicos y chicas que si se ponen en el entorno adecuado van a brillar, ¿no? Esto es lo bueno que tiene. Entonces, a ver, voy a entonces a explicar un poquillo cómo funciona el tema del EPAS, porque creo que es una herramienta bien interesante y les invitaría a que lo usaran, porque aparte es una herramienta que le hemos subido gratuita al Internet con la colaboración de las personas de alta accesibilidad online. Esto que estoy compartiendo ahora es el EPAS. Esta es la página que
esto yo se los voy a enviar por correo, de todas maneras aquí se los voy a poner en el chat directamente, ahora cuando vuelva el chat, que creo que puedo volver desde aquí, perfecto, vamos a ponerlo, y el EPAS, pues solo hay que suscribirse, digamos, en la página, después entrar, y es un test de este tipo. Es muy importante que saber que esto no va a medir la capacidad de nadie como padre. Esto simplemente es una orientación para poder enfocar en esos puntos que son importantes, que hemos mencionado antes, que son parte de este modelo, ¿no? Y también, bueno, el momento en que hagas el test, si eres altamente sensible sobre todo, también puede llevarte, si estás en un estado de ánimo negativo, a lo mejor vas a tirarte un poco por debajo. Entonces también tienes que tomar en cuenta eso. De todas maneras está diseñado para que cuando lo contestes, las mismas preguntas te van diciendo también qué es lo que hace falta para poder acompañar. Entonces, bueno, cuando empiezas por las habilidades que tienen que ver con conciencia, aceptación y valoración de rasgos, y los mismos enunciados te van a ir dando ya consejos prácticamente, ¿no? Y tú solamente vas diciendo si eso lo haces, a veces si lo haces, o si eres consciente o no eres consciente, si lo sabes, si no lo sabes, ¿no? Entonces, todo esto, pues uno lo contesta y al final te va a mandar un resultado automático por mail donde te va a decir un poco, bueno, qué cosas tienes más avanzadas y en qué cosas tienes que mejorar, ¿no? Te da como una posibilidad de tener varios niveles allí, de que conozcas cuál es el nivel donde estás realmente en cada una de estas habilidades, de las 4 habilidades que expliqué. Vale, entonces, bueno, ahí tenéis el enlace y como digo, es gratuito, lo único que hay que hacer es suscribirse en la página que pone correo electrónico en el nombre y ya está, ¿no? Y bueno, por favor, compártanlo con todas aquellas personas que piensen que puede servirle, ¿no? Que le puede ser útil, porque además hace poco que lo subimos y bueno, queremos sacarle provecho porque nos tomó nuestro tiempo poder generarlo, ¿no? Mientras que estamos aquí, también quería compartir con vosotros que para mí también es importante entender formas en cómo poder ayudar, ¿no? Y para eso, entonces, les voy a compartir ahora al final también un enlace que también enviaré por correo electrónico, que es un pequeño cuestionario para ver cuáles son los temas que más preocupan, ¿no? Y para ver de qué forma yo puedo apoyaros, ¿no? De qué forma yo les puedo ayudar. ¿Sí? Entonces, bueno, luego les compartiré el enlace, igual yo les estaré mandando junto con la grabación de esto, que va a estar en el canal, también que yo tengo de YouTube, pero que les voy a mandar directamente por la grabación, incluso también les puedo mandar las láminas en PDF para que tengan el material.